Recibimos esta mañana a Pilar Moreno, científica investigadora de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur. Pilar, un gusto recibirte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ayer, el 13 de marzo, se cumplieron 2 años de los primeros diagnósticos de la COVID-19 aquí en nuestro país. Al día de hoy, más del 50% de los pacientes positivos de COVID en el CTI no están por el virus. En las últimas semanas, uno de los principales indicadores de la pandemia justamente era esto de ver el descenso de los pacientes internados en CTI, un elemento que siempre se tomó como referencia para de alguna manera tener en cuenta la gravedad de la situación. El primer día de marzo había 116 pacientes con un diagnóstico positivo de COVID internados en cuidados intensivos, pero casi 10 días después, estamos hablando en el día de ayer, el Sistema Nacional de Emergencias reportó un total de 93 y el pico de ola ocurrió el pasado 13 de febrero, o sea que como estaba previsto, comenzaron los descensos de casos aquí en nuestro país. Hablando de este descenso de casos, Pilar, ¿te parece que eso tiene que ver de alguna manera, o sea, por un lado es la evolución natural, ¿no?, que se ha visto también en otros países de lo que pasó fundamentalmente con esta variante Omicron, pero también el hecho de haber dejado de testear algunos casos incide en esa disminución de casos? Porque si alguien era contacto y está vacunado y no tiene síntomas, quizás en otro momento se lo testeaba y ahora no. ¿Influyó esto también de alguna manera? Bueno, de alguna manera todo influye, ¿no? Todo influye, en ese descenso que vemos, obviamente el cambio en los parámetros de testeo es uno de los factores, pero es claro lo que se ha observado no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Nosotros estimábamos que el pico de la ola iba a estar un mes y medio posterior a la detección y más o menos estuvo en esa fecha, y es lo que se observó en Sudáfrica y en otros lugares del mundo. Entonces es algo parte de la evolución natural que pensábamos que iba a tener esta variante. ¿Y cuáles son los principales hitos que dejó para la ciencia uruguaya justamente esta pandemia que cumplió en nuestro país 2 años? Para la ciencia uruguaya creo que fue un momento de gran visibilidad. Creo que hubo muchos abordajes que se realizaron desde instituciones académicas, tanto desde la Universidad de la República, desde el Instituto Pasteur, desde el Clemente Estable, involucrando lo que es la detección de SARS-CoV-2. También, en el momento donde no había medios de transporte, donde no había hisopos, también desde la Universidad de la República se implementaron estrategias para poder subsanar lo que en ese momento era una escasez de recursos, ¿no? O sea, recordemos, capaz que una vez espera la perspectiva de que hace 2 años los aeropuertos se cerraban, las fronteras se cerraban, las grandes empresas cerraban contratos con países grandes para la venta de kits de diagnóstico. Nos cerrábamos nosotros. Exactamente, nos cerrábamos nosotros. Entonces, en ese momento, contar con un kit de detección molecular nacional era muy importante. Recuerden que en ese momento hacíamos 100, 200 test por día. Uno creo que se olvida de esa situación. Hoy en día estamos haciendo miles y miles de test en otro contexto totalmente diferente. ¿Y pensás que ese ha sido el principal avance? Porque obviamente fue quizás el más destacado por lo que era la necesidad sentida en ese momento de hacer la mayor cantidad de posibles de diagnóstico, ¿no? Pero si hoy hablamos, no sé, de secuenciaciones genéticas, ¿qué otros avances hemos tenido más allá de lo que fue salir en ese momento a generar los test? Yo creo que el avance en ese momento y la importancia del avance va en base al contexto. Quizás lo del test no era que fuera innovador en sí mismo por la tecnología que utilizábamos, pero sí era muy importante en ese contexto. Hoy en día hemos cambiado lo que es la vigilancia genómica, que pasa a ser una herramienta fundamental por lo que vemos que está pasando en el mundo, ¿no? Por la emergencia de variantes que hemos estado observando a lo largo de todo este tiempo y que realmente nos mantiene ocupados, ¿no? O sea, seguir lo que es la vigilancia genómica, capaz que para que se entienda, es poder saber cómo es la dinámica de las variantes de preocupación, de esas variantes que tienen alguna característica que nos preocupa, por ejemplo, ser más transmisible, ser más virulenta, evadir a la respuesta inmunitaria generada por las vacunas. Entonces, poder controlar y poder de alguna manera saber cómo se mueven esas variantes en el país, para nosotros es muy importante. Y ahora, a 2 años justamente de nosotros enterarnos que había casos en Uruguay, ¿en qué estado estamos? ¿Qué tenemos? ¿Hay Omicron? ¿Hay Delta? ¿Qué hay hoy por hoy en Uruguay? ¿Qué es lo que se está viendo y cómo seguimos a mejorar? Bueno, el Grupo Interinstitucional de Vigilancia Genómica, que está constituido por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública y el Sanatorio Americano, lo que busca es eso, ¿no? Saber en qué situación estamos en Uruguay. Y sobre todo si aparece una variante en otro lado del mundo, en qué momento entra. Para poder establecer, por ejemplo, en el caso de Omicron, nosotros detectamos Omicron a fines de diciembre, pero estimamos la entrada por la fecha de las muestras a principios de diciembre. Ya sabíamos que íbamos a tener mínimo
un mes y medio hasta llegar a un pico. Y bueno, eso es lo que sucedió. Ya a principios de febrero estábamos llegando al pico, primeras semanas de febrero, y ya empezó el descenso. La situación ahora fue que Omicron, por ser mucho más transmisible, y esto es como cuando vos tenés una carrera de 100 metros y tenés uno que corre muy rápido, pero viene uno y corre mucho más rápido que vos. Bueno, esto pasó con Omicron. Omicron barrió con todo el resto de las variantes que teníamos y hoy en día es la mayoritaria. Ya detectamos el último informe que hicimos el 22 de febrero. Pero a la vez, discúlpame, a la vez es la más leve en cuanto a síntomas. En realidad, en cuanto a síntomas, igual el contexto es diferente. O sea, y depende, es más leve con respecto a qué. Quizás sí es más leve con respecto a Delta, que fue la variante más virulenta, no es más leve con respecto a la variante original de Wuhan. Y además recordá que es más leve porque el virus es menos virulento, pero además nosotros estamos inmunizados. No es lo mismo cuando entró Gamma, P1, ¿se acuerdan que hablábamos mucho que después se llamó Gamma? Que se encontró con era una variante mucho más transmisible y se encontró con una población totalmente desprotegida, sin inmunización, porque Uruguay no había empezado a vacunar. La situación que nos encontró Omicron fue totalmente diferente, con una alta tasa de vacunación y también un gran porcentaje de la población con tercera dosis. Y eso creo que fue muy importante. De hecho, por ejemplo, vos pensás en Delta. Delta en muchos países del mundo generó picos grandes y picos grandes de hospitalizaciones y de muertes. En Uruguay eso no lo vimos. ¿Por qué? Porque la vacunación amortiguó muy bien la entrada de Delta en ese momento. No, y el hecho también de la información. Hace 2 años estamos con cómo son los cuidados, cómo debe ser enseguida de tener síntomas, encerrarnos, no tener contacto. Que al principio no teníamos idea de nada. Exacto, aprendimos mucho. En estos 2 años creo que aprendimos mucho y aprendimos mucho en tiempo real. Y a veces me preguntan, ¿y esto por qué cambió? Y bueno, porque vamos aprendiendo. Y hay cosas que no sabíamos al principio y que, bueno, que obviamente las investigaciones llevan su proceso. Y bueno, la información que tenemos ahora no es la información que teníamos en marzo del 2020. Pilar, ¿por qué las muertes ahora no podemos saber si son con o por COVID, ¿no? Que sería un dato interesante, ¿no? Nosotros nos dicen, llegamos a 7.000 y pico de fallecidos desde que arrancó la pandemia. Pero en esta última parte, para poder comparar los datos con lo que pasó el mismo mes del año pasado, nos falta eso, ¿no? Que no sabemos si los fallecidos son por o con COVID. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Y eso es la forma que tiene el Ministerio de informar. La realidad es que en un inicio, las variantes que circularon al inicio de la pandemia eran variantes que se multiplicaban muy bien en todo lo que es el sistema respiratorio inferior, en los pulmones. Entonces generaban mucho daño pulmonar y los pacientes terminaban internados, intubados en el CTI por daño pulmonar. En el caso de Omicron, lo que está pasando es que el virus replica mucho mejor en el tracto superior. Entonces no genera tanto daño en los pulmones. Lo que sucede a veces es que exacerba alguna enfermedad preexistente. Entonces ya el límite empieza a ser un poco más borroso, claro, ¿no? O sea, tenía enfermedades preexistentes, el COVID los acelera muchas veces. Y el otro también lo hacía, ¿no? El otro también lo hacía, obviamente, pero también era más claro. Yo no soy médica, yo soy bioquímica, pero era mucho más claro a nivel clínico, ¿no? Y a nivel de imágenes. Una cosa es que te afecte vía respiratoria inferior y otra vía respiratoria superior. Totalmente. Esas son absolutamente diferentes. ¿Qué podemos esperar de la pandemia ahora, tanto a nivel mundial como en Uruguay? ¿Estamos cerca de la endemia? Siempre digo que el camino, la endemia, no va a haber un quiebre, vamos a decir. Y no es un día a otro, no es cierra una puerta y se terminó. Lo cierto es que esto es un camino, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el resto del mundo. Ahora se está viendo en Europa una tendencia a la alta, no saben exactamente si es por... ¿Qué variante? Por la variante BA2, por la disminución de la inmunidad o también por todas las políticas de dejar de lado las restricciones. O puede ser probablemente causa de las tres conceptos que acabo de nombrar. Básicamente se ve una tendencia a la alta, creo que tenemos que estar atentos. Obviamente tenemos que aprender a convivir con el virus porque sabemos que el virus no va a desaparecer, no vamos a poder erradicar el virus porque las vacunas no están diseñadas para no infectarnos. No, y tampoco llegan a todo el mundo, a nivel mundial, hablando globalmente, ¿no? Y a nivel, hay una gran inequidad en lo que es la distribución global de vacunas y eso es un tema porque obviamente tenemos bolsones dentro del mundo donde el virus sigue circulando libremente. ¿Qué podemos esperar? Lo que tenemos que saber es que variantes van a aparecer porque es parte de la evolución natural del virus, ¿no? ¿Siempre de lo mismo? ¿Siempre a partir del virus original de Wuhan? ¿O puede aparecer otro virus y otra enfermedad y otro...? O sea, bueno, ¿esto fue una circunstancia extraña, una cosa rara? ¿O vamos a estar atentos a que empiecen a aparecer de este tipo de virus
Como es el ébola, como lo son tantos otros virus. La realidad es que la situación global nos indica que probablemente podamos sufrir eventos de este tipo más seguido. ¿Por qué? Porque el contexto lo genera. Estamos hablando de que el cambio climático, la gran deforestación, el aumento ¿no? de la población mundial, que ya asciende a 7.000 millones de personas, el aumento de poblaciones de grandes ciudades donde la gente vive muy hacinada, y además la globalización. Vos pensás que diariamente en una situación normal más de 1 millón de personas se están moviendo alrededor del mundo. Si a todo eso le sumamos la gran variabilidad que tienen muchos de estos microorganismos emergentes, es un caldo de cultivo ideal para la emergencia de nuevas pandemias. Y esto no quiere decir que tenemos, como digo, no es asustar, es estar atentos, y me parece que eso es importante. O sea, lo que toma en realidad mucha importancia en este contexto es el concepto de una sola salud, ¿no? De pensar de que si nosotros queremos estar sanos, nuestro medio ambiente y los animales tienen que estar sanos. Hablaste de animales, ¿no? La fusión del animal con el hombre, que ha dado tantas pandemias, ¿no? Aparentemente este virus sería consecuencia de ello, ¿no? Pero el medio ambiente también, porque si vos pensás, por ejemplo, en la deforestación, el cambio de cultivos, por ejemplo, las grandes plantaciones de soja que barrieron con poblaciones de anfibios y aumentó todo lo que es la población de mosquitos, eso lo que propicia es la transmisión de enfermedades transmitidas con mosquitos, que son los que llamamos arbovirus, como por ejemplo dengue, Zika, son virus a los cuales también tenemos que estar atentos. Perfecto. Porque a veces uno no tiene en cuenta eso, ¿no? O piensa solamente en el ser humano como transmisor o gestor de un cambio, o los animales, pero es cierto, como el tipo de cultivos, también cambiando lo que es a veces los microclimas, ¿no? Los climas regionales que pueden hacer proliferar determinadas especies y el hombre ha incursionado en hábitats donde antes no incursionaba, y eso también los enfrenta a nuevos patógenos. Exactamente. Se encamina a lo que es, o por lo menos ustedes que saben, que la vacuna sea anual. Por lo menos eso es la información que nos hacen llegar, que vamos a ese camino para por lo menos tener como controlado. ¿Por qué quizás, si se ha hablado o no, cuando se impuso la vacuna contra la gripe, que es obviamente a decisión, no hubo tanto problema, y ahora sí hay algunas dudas con las personas que todavía no se vacunaron, no se quieren vacunar? Hay como algo que se... Obviamente creo que fue una situación que generó mucho miedo, ¿no? Y la vacunación también generó miedo. Se escucharon campanas de todo tipo. Y siguen, ¿no? Y se siguen escuchando. Creo que si hay algo que no hay duda es el efecto que ha tenido la vacunación sobre esta pandemia, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No hay duda de lo que estás diciendo, ¿no? Los detractores de la vacuna, ¿qué argumentos tienen hoy? Yo sé que capaz que me traes camisa de 11 varas, ¿no? Pero ¿qué argumentos pueden tener hoy que siguen siendo bastante fuertes, ¿no? En todas partes del mundo contra la vacuna? O sea, ¿qué otro efecto? ¿Qué es lo que pueden estar descubriendo o lo que pueden estar manifestando personas que estén hoy todavía viendo los efectos de la vacuna, estar en contra de la vacunación? Porque hay gente que te sigue diciendo, con la vacunación de los chicos lo estoy escuchando, ¿no? Yo no sé si va a vacunarlo a mi hijo, una vacuna tan rápida. No, incluso los grandes, que se dieron 2 dosis y la tercera dosis están pensando. Mucha gente no se la ha dado, lamentablemente, después de haberse dado las 2 primeras, ¿no? Sí, creo que el tema de, por ejemplo, uno de los argumentos que muchas veces se manejaba es que se desarrollaron muy rápido. Muy rápido, sí. Y eso, en realidad, quizás en algunos puntos falta de información. Las vacunas de ARN, en realidad, hace décadas que se están estudiando. O sea, no es algo que apareció de un día para el otro. Capaz que eso está bueno tenerlo claro. Porque los coronavirus no son nuevos. Los coronavirus no son nuevos. Por lo pronto, todo el tema de lo que es desarrollo de vacunas es un área que en realidad tiene mucha financiación y hay muchos investigadores dedicados a eso. Hace décadas que se prueban las vacunas de ARN, que se vienen diseñando. Quizá la pandemia fue un campo fértil para poder implementarlas rápidamente. Y también recordemos que nunca la ciencia tuvo tantos investigadores y tanta financiación dedicados a un fin común. Y eso también puede explicar la rapidez de las vacunas. Al día de hoy, los efectos secundarios que muchas veces manejan los antivacunas realmente son mínimos. Las vacunas han demostrado ser muy seguras y han demostrado, creo que Uruguay es un claro ejemplo de esto, que ha demostrado cómo puede frenar la aparición de casos graves y de internados. El caso de Delta creo que es clarísimo, o sea, y en ese caso Sinovac fue la responsable de hacer esa amortiguación. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué va a pasar en un futuro? Seguimos aprendiendo, se han implementado las 4ª dosis en algunas franjas etarias.
en algunos países también. La cuarta dosis, lo que estamos esperando a ver cómo es que evoluciona y también cómo evoluciona el virus, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir moviéndonos en base a cómo el virus se mueva. Y la aparición de variantes tiene que ser algo que sea parte de lo que vamos a escuchar. No necesariamente eso tiene que implicar una mayor gravedad. ¿Puede aparecer una variante que sea más grave? También puede pasar, porque recordemos que el virus muta al azar, no muta para, sino que muta. Entonces, en esa mutación aleatoria puede eventualmente emerger alguna variante. Pero eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Y encarar, ¿no? De alguna manera encarar. Y como siempre decimos, no preocuparnos, sino ocuparnos. Exactamente. Y de eso se trata. Y hablando de ocuparnos, ¿qué ocurre, por ejemplo? Ya se anunció la posibilidad de nuevas flexibilizaciones, incluso para el ingreso al país, y ya está sobre la mesa desde hace tiempo el eventual planteo de un cese de la emergencia sanitaria. Sé que sos científica, que no sos médico, pero ¿pensás que es el momento que puede ser, dada la situación epidemiológica actual del país, que sea inminente esto? Sí, yo creo que habiendo pasado, lo importante siempre era, estábamos en medio de una ola y me parece que no son momentos quizás para tomar decisiones. Claro. Creo que terminada la ola y un poco viendo qué es, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que nosotros vemos a Europa y vemos el futuro. Ya nos pasó aquel 13 de marzo hace 2 años. Italia. Que nosotros veíamos qué era lo que estaba pasando en Europa. Y bueno, y ahora es lo mismo. Muchos países de Europa bajaron las restricciones, tienen la misma circulación de Omicron y de la linaje Omicron BA2. Y bueno, lo que tenemos que esperar también, yo creo que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa en esos países que tomaron las medidas antes que nosotros. ¿Alguien que viaja a España ahora, por ejemplo, o va con un test negativo, o si está vacunado con las vacunas solo? Sin embargo, uno vuelve y tiene que hacerse por lo menos un test de antígenos 72 horas antes. Capaz que eso cambie ahora en el mes de abril, ¿no? Yo creo que los protocolos van en vías de flexibilización. Es lo que hemos visto en todo el mundo. Hay que ver cómo esa flexibilización impacta en lo que es la circulación del virus, y más que en la circulación también restringámonos a lo que son hospitalizaciones y muertes, ¿no? Porque, o sea, como les decía, el virus va a seguir circulando, que es lo importante, que el sistema de salud pueda soportar cualquier ola que pueda venir. Y soportar, digo, no solo en el CTI, sino lo que nos pasó con Omicron, que el primer nivel del sistema de salud estaba saturado. Entonces, mientras el sistema de salud pueda soportar, amortiguar los casos que haya, me parece que pasamos a una situación de equilibrio, de estabilidad, que me parece que va a ser muy buena. ¿Hay estudios sobre el seguimiento, no? Perdona. No, que se ve todavía lejano, para no cerrar el tema de los viajes, todavía se ve lejano el hecho de que todo el mundo se ponga de acuerdo en cuanto a los protocolos, las condiciones de ingreso o de egreso de las personas. No sé, estás por viajar, Doc, en un país necesitas algo, para el otro país necesitas otro, para volver a Uruguay necesitas otro. Pero lo que pasa es que las realidades son distintas. Sí, no puedes y qué lejos que estamos todavía. No es lo mismo viajar capaz que a África que viajar a, no sé, a Estados Unidos, a España o a Australia. Sí, y todavía estamos lejos como de equiparar, por lo menos que todos mantengan un mismo protocolo. Yo creo que eso es muy difícil y se ve a todas las áreas. Si tenés países que te piden visa, países que no te piden visa, me parece que con la vacunación va a pasar exactamente lo mismo. Va a depender del contexto de cada país y lamentablemente de lo que a cada país le sirva, ¿no? ¿Hay estudios sobre el seguimiento de pacientes? Hay estudios. Acá, me refiero específicamente a Uruguay, ¿cómo está esa situación? En realidad la cátedra de infectología, que es lo que te digo, yo no trabajo en eso, pero sí nosotros trabajamos con el Hospital Español, con los doctores Nin y Hurtado, y sí trabajamos con el seguimiento de pacientes en el CTI, bueno, a ver cómo evolucionan, cómo son básicamente, nosotros estudiamos a nivel de lo que es carga viral de los pacientes y bueno, y ver cómo evoluciona, por ejemplo, en diferentes muestras. En el caso de pacientes fallecidos en la ola anterior, también ver cómo la diseminación en los diferentes órganos. Y bueno, en el mundo hay muchos estudios y en realidad lo que más preocupa quizás hoy en día es qué pasa con lo que llamamos el long COVID, ¿no? Ese COVID, esos síntomas que se pueden mantener por meses, y eso es lo que se está enfocando en los estudios. Y es importante también resaltar que la vacuna parece también prevenir ese long COVID. O sea, quiere decir que durante meses posterior a la resolución de la infección, los pacientes siguen teniendo síntomas, ¿no? Algunos, por ejemplo, fatiga, cansancio, a veces una como neblina mental que impide a veces recordar cosas o pensar, y son de los síntomas más comunes que se está observando en el long COVID. Y el tema de detección de anticuerpos digamos, de alguna manera de lo que es la duración del mecanismo de defensas del organismo, habiendo tenido la enfermedad o estando inmunizado, porque hay gente capaz que tuvo la enfermedad y pasa unos meses y yo quiero ver cómo están mis anticuerpos o hacerme determinado test y resulta que me da positivo. ¿Cuánto tiempo perdura un resultado
capaz que falso positivo que nos pueda ¿Pero de asustar. anticuerpos o del virus? Anticuerpos y de virus. Bueno, en el caso del virus, o sea, uno puede tener PCR, se ha visto, dependiendo de la inmunidad de la persona, Sí. PCR hasta en personas inmunodeprimidas por 90 días, por meses. ¿Ah? De que no es lo natural. Y después también hay que dejar claro que la detección de PCR nos detecta el material genético. Genético, exacto. ¿Qué quiere decir? Que quizás nosotros resolvimos la infección, ya no somos infecciosos, pero seguimos teniendo remanente de material genético que pueda ser detectado por las técnicas moleculares, lo cual indica que el paciente esté contagiado. Eso es importante, ¿no? Porque a veces puede llevar a diagnósticos positivos. No falsos positivos porque realmente es positivo realmente, pero ponernos en una condición que no es, Claro, no es la de enfermedad. Me interesa destacar eso. Eso. Quizás que no es un falso positivo. O sea, Exacto. cuando el test detecta es porque hay material genético en la muestra estudiada. La y eso diferencia nos que en los indica antígenos sí puede haber falso positivo. falsos Falsos negativos. Falsos negativos. Falsos En el negativos. caso de la PCR nos detecta el material genético y Cuando está. Y cuando está. O sea, los falsos positivos, después cómo interpretamos eso, es importante también que los médicos lo interpreten en conjunto con la clínica, ¿no? Ahí está, perfecto. Eso- No quiere decir eso- que un PCR positivo en alguien que ya tuvo COVID implique que en ese momento esté cursando Lo una que te enfermedad. digo, muchas veces algunos pacientes durante algunas semanas más siguen Lo detectan. teniendo material genético remanente, Bien. pero ya tuvieron síntomas antes. Entonces, por eso está bueno, ¿no?, consultar con el médico y poder asociar un test positivo con los síntomas. Y en el caso de los anticuerpos, que me parece que está bueno porque es una Es pregunta cierto, que nos hacen quedó eso. bastantes. Sí. Tenemos los anticuerpos, tenemos lo que es los anticuerpos generados por la vacuna, por la infección, y después tenemos la inmunidad híbrida. Ajá. ¿Qué quiere decir? Esos que se vacunaron y a la vez Y se además infectaron, tuvieron que enfermedad. somos un montón de personas porque con Omicron pasó eso. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Primero, si uno te vas a medir anticuerpos, a veces me dicen, yo quiero saber si tuve o no tuve, me mide anticuerpos. Probablemente tengas si está vacunado por la vacunación. O sea, ese estudio, en principio el estudio normal que se hace como rutina, no nos indica, no nos permite diferenciar los anticuerpos de la infección de los de la vacunación. Eso punto número uno. Bien. Y después, un descenso en los anticuerpos no quiere decir que nos quedemos sin inmunidad. Porque está el falso concepto de que bajan los anticuerpos y nos quedamos sin inmunidad. Eso no es así, porque nosotros lo que tenemos es todo lo que se llama la inmunidad de memoria, ¿no? O sea, tanto la vacuna como la infección genera la inmunidad de anticuerpos, que es lógico que circule durante un tiempo y sangre y después descienda, es parte de la evolución también de los anticuerpos. Después tenemos todo lo que es la inmunidad celular, que también es muy importante para luchar contra el O sea, hay un patógeno. ejército de defensa inmediata Exacto. para hacer frente y otro que queda acuartelado, que ante un nuevo contacto, pácate, reacciona, Exactamente, ¿no? rápidamente se Ahí está, activa de hecho. y nos protege. Me parece Bien. que eso es importante también, o sea, que los anticuerpos desciendan, no en todo caso significa que vamos a estar desprotegidos. Ujú, exactamente. Pilar Moreno, científica investigadora de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, fue un gusto dialogar contigo. Bueno, muchísimas gracias por la lunes. Gracias por invitación. haber venido a 2 años del inicio de la pandemia y también felicitaciones por todo lo que ha sido el trabajo y la dedicación de ustedes y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.